La intervención fue programada para las 3 p.m. de un domingo, porque, al parecer, ese es el momento en que los sueños mueren en la casa de los Harrison. Entré al comedor formal de la familia y los encontré a todos reunidos como si fueran un tribunal. Mamá en la cabecera de la mesa, con su collar de perlas y su clásica expresión de decepción. Papá ajustándose las gafas de lectura con esa mezcla de preocupación y condescendencia tan suya. Mi hermano mayor, Trevor, con su polo perfectamente planchado, y su esposa Amanda abrazando su bolso de diseñador como si pudiera protegerla de mi supuesto fracaso. Siéntate, Victoria, dijo mamá, señalando la silla que habían colocado, justo frente a todos, la silla del acusado. Tenemos que hablar, lo había visto venir desde hace meses. Desde que me mudé a ese modesto estudio en el centro y empecé a manejar mi viejo Honda en lugar del BMW que papá me compró en la universidad. Desde que dejé de pedirles dinero y empecé a ir a las cenas familiares en Heans en vez del atuendo ejecutivo que esperaban de su hija banquera de inversión. Bueno, ex banquera de inversión, o al menos eso es lo que ellos creen. Victoria, empezó papá, quitándose las gafas para limpiarlas, su gesto típico antes de dar malas noticias. Estamos preocupados por ti. Han pasado 8 meses desde que dejaste Goldman Sachs. Y francamente, no vemos avances. Trevor se inclinó hacia adelante, con esa expresión perfectamente equilibrada entre preocupación fraterna y superioridad Tory. Sabemos que estás pasando por algo. Una especie de crisis de los veintitantos. Lo entendemos. Pero tienes 29 años. No puedes seguir flotando por ahí fingiendo que eres una especie de emprendedora, eso que haces en la computadora todo el día. Intervino Amanda con la voz cargada de desprecio. Day trading o lo que sea, eso no es una carrera, es apostar. Casi me reí. Day trading, ojalá supieran. Hemos sido pacientes, continuó mamá, con ese tono que usaba cuando tenía 12 años y dejaba barro en su cocina inmaculada. Pero ya basta. Esta familia tiene una reputación que mantener. Cuando la gente pregunta a qué se dedica mi hija, no debería tener que dar excusas, que creen exactamente que hago todo. ¿El día? Pregunté, genuinamente curiosa por saber cómo veían mi vida. Honestamente, Trevor se acomodó en la silla, preparándose para lo que claramente sería una larga exposición sobre mis fracasos. Pensamos que estás deprimida. Casi, no sales de ese apartamento diminuto, te vistes como si aún estuvieras en la universidad. Y manejas un auto más viejo que algunos de los pasantes de mi firma. Antes tenías tanto potencial, añadió. Papá, con voz pesada de decepción. Graduada con honores de Wharton, primera en tu clase en el programa de entrenamiento de Goldman. Estabas en camino a ser directora antes de los 35. Y mírate ahora. Mamá hizo un gesto vago en mi dirección. Viviendo como una estudiante de posgrado, pasándote el día frente a pantallas, negándote a hacer networking o siquiera actualizar tu perfil de LinkedIn. Amanda sintió con fuerza. Trevor ha preguntado por ahí. Sus contactos en Goldman dicen que ni siquiera has estado aplicando a puestos. Es como si hubieras renunciado por completo. La ironía casi me abruma. Ellos pensaban que me había rendido, cuando en realidad nunca había estado más enfocada. Mientras ellos se preocupaban por mi perfil de LinkedIn, yo estaba construyendo algo que ni siquiera podían imaginar. Así que, esto es lo que va a pasar, anunció mamá, claramente ensayado el momento. Te hemos conseguido entrevistas en 3 firmas distintas. Papá movió algunos contactos. No necesito. Sí, sí necesitas. Su voz cortó la mía como una navaja. Victoria. No estamos preguntando. Te lo estamos diciendo. Vas a entrevistarte con Merrill Lynch el martes, JP Morgan el jueves y Goldman te quiere de vuelta. Empezarás como vicepresidenta si demuestras que vas en serio. Trevor sacó una carpeta. Por supuesto que tenía una carpeta. Y la deslizó por la mesa. Me tomé la libertad de actualizar tu currículum. Obviamente tuvimos que ser creativos con el vacío laboral, pero lo llamamos consultoría financiera independiente. También te encontramos un apartamento adecuado, añadió Amanda, mostrándome opciones en su teléfono. Hay un hermoso 2 habitaciones en el edificio de papá. Mucho más apropiado para alguien con tu perfil. El Honda tiene que irse, dijo papá. Seco, no voy a permitir que mi hija ande por ahí en un auto de 15 años con un golpe en el parachoques. Hay un concesionario BMW justo al lado de la oficina. Podemos ir mañana. Los miré a todos.
Estas 3 personas que creían saber exactamente qué era lo mejor para mí, que habían reducido toda mi existencia a una serie de problemas que necesitaban sus soluciones. Veían mi estilo de vida modesto como fracaso, mi independencia como una ilusión, mi satisfacción como depresión. ¿Y si me niego? Pregunté en voz baja, el silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces dejamos de facilitarte las cosas, dijo mamá, finalmente. No más cenas familiares hasta que pongas tu vida en orden. No más invitaciones a fiestas o eventos. Y absolutamente ningún apoyo financiero si decides que necesitas ayuda. Victoria, dijo papá con voz suave pero firme. Te queremos, pero ya no podemos seguir viendo cómo desperdicias tu vida. Eres inteligente. Estás bien preparada. Tienes todas las ventajas del mundo. No hay excusa para vivir así. ¿Así como? Pregunté, ¿como una fracasada? ¿Como alguien que ha renunciado a tener un impacto real en el mundo? Respondió Trevor, directo. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Había estado esperando la llamada, tercer domingo del trimestre, siempre alrededor de las 3 p.m., hora del este. Mi banquero de inversión en Goldman Sachs. Irónicamente, trabajaba en una división completamente distinta a la que yo había dejado. Con permiso, dije, mirando el identificador de llamadas. Necesito tomar esto. Victoria, estamos en medio de una conversación seria, protestó mamá. Lo sé, contesté, y respondí la llamada. Márquez, justo a tiempo. Señorita Harrison. Tengo noticias fantásticas. La voz de Márquez Chen vibraba de entusiasmo. Tu fondo de cobertura acaba de superar los 3.800 millones en ganancias este trimestre. Las inversiones en computación cuántica que hiciste hace 18 meses están dando frutos de manera espectacular. Solo la adquisición de esa startup por parte de Microsoft, en la que apostaste desde el inicio, generó casi 800 millones en retornos. La sala se había quedado en completo silencio. Miré los rostros atónitos de mi familia y sonreí. Es una noticia maravillosa. Márquez, ponlo en altavoz para que mi familia escuche los detalles. Por supuesto, señorita Harrison. Su fondo, Apex Capital Management, se ha convertido oficialmente en uno de los 10 fondos de cobertura con mejor rendimiento en América del Norte. La cartera de inteligencia artificial aplicada a la salud subió un 340% interanual. Y las inversiones en energías renovables superaron todas las proyecciones. La mandíbula de Trevor estaba colgando. ¿Y qué hay de las adquisiciones inmobiliarias?, pregunté, manteniendo el contacto visual con mi madre. Extraordinarias. Las propiedades comerciales en el centro de Chicago ahora están valoradas en 1.200 millones. Y la cartera de Manhattan se ha apreciado un 85% desde su compra. Y felicitaciones por aparecer en la próxima edición de Forbes 30 Under 30. Te llamaron la gestora de fondos más innovadora de esta generación. El bolso de diseñador de Amanda resbaló de su regazo y cayó al suelo en Márquez. ¿Puedes recordarme cuántos activos administramos actualmente? Por supuesto. Al cierre del mercado el viernes, Apex Capital Management administra 12.700 millones en activos. Su patrimonio neto personal, incluyendo participaciones en el fondo y bienes raíces, asciende a aproximadamente 4.100 millones. Oficialmente, es una de las multimillonarias más jóvenes en la historia del sector financiero. El silencio era sepulcral. Gracias. Márquez, envíame el informe trimestral por correo y agendemos una llamada mañana para hablar sobre las oportunidades en biotecnología que discutimos. Así será, señorita Harrison. Y la oficina del secretario del Tesoro llamó. Quieren agendar una reunión sobre su propuesta de regulaciones bancarias sostenibles. Al parecer, su informe técnico sobre la integración de criptomonedas ha captado su atención perfecto. Dile a Sara que agende algo para la próxima semana. Colgué y miré a mi familia. Los lentes de papá estaban empañados. Las perlas de mamá parecían haber perdido su brillo. Trevor parecía como si lo hubieran atropellado. Entonces dije con calma, recostándome en la silla, que decían sobre mi potencial desperdiciado. La carpeta con mi currículum actualizado cejía cerrada sobre la mesa. Victoria, la voz de mamá era apenas un susurro. No entiendo. ¿Cómo? Cuando iniciaste un fondo de cobertura hace unos 2 años, justo cuando todos empezaron a preocuparse por el rumbo de mi carrera. Saqué el móvil y les mostré el sitio web de Apex Capital Management.
con mi foto y biografía incluida. Resulta que, en eso del juego que Amanda mencionó, no soy tan mala. Trevor por fin recuperó la voz. ¿4,000 millones? Tienes. 4,000 millones, más o menos. El mercado fluctúa. Me encogí de hombros, aunque, Trevor, debería mencionarte que tu firma, Williamson y Associates, es uno de mis clientes. Llevo 18 meses gestionando unos 200 millones de su fondo de pensiones. Tu jefe, el Sr. Williamson, habla muy bien de mi trabajo. Su rostro pasó de pálido a verdoso. ¿Pero cómo?, preguntó papá, aún intentando procesar. ¿Cómo no lo supimos? ¿Cómo ocultaste algo tan grande? No lo oculté. Ustedes asumieron que, como no vivía la vida que esperaban, debía estar fracasando. Cuando me mudé a ese estudio fue para enfocarme y evitar distracciones. Cuando empecé a conducir un Honda fue porque creé en vivir por debajo de mis posibilidades. Y cuando dejé de pedir dinero fue porque ya generaba el mío. Amanda miraba su teléfono. Claramente. Me había buscado en Google. Eres famosa. Forbes, Bloomberg, Wall Street Journal. Todos han escrito sobre ti. La gestora misteriosa, que surgió de la nada. Asentí. Eso decían. Aunque supongo que solo fue misterioso para quienes no estaban prestando atención. Mamá parecía al borde del llanto. Victoria, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Cuándo, mamá? En las cenas familiares trimestrales, donde solo me preguntaban cuándo conseguiría un empleo de verdad. O durante las llamadas en las que se preocupaban por mis decisiones de vida. Mantuve mi voz firme, pero suave. Mamá, intenté contarles lo que hacía. ¿Recuerdas la última Navidad cuando mencioné la inversión en computación cuántica? Me dijiste que estaba jugando con dinero que no podía permitirme perder. Estábamos tratando de protegerte, dijo papá débilmente. ¿Protegerme? ¿De qué? ¿Del éxito? ¿De la independencia? ¿De demostrar que su camino no era el único para construir una carrera? Trevor seguía mirando el sitio web en mi celular. ¿El portafolio inmobiliario? Tú eres dueña de medio Chicago. No, de la mitad. Más bien un 15%. Aunque estoy en negociaciones para adquirir el edificio donde está tu oficina. Le sonreí. No te preocupes. No planeo subir el alquiler. Descuento familiar. La intervención, que supuestamente me salvaría del fracaso, se había transformado en algo totalmente distinto. Mi familia estaba en estado de shock, intentando reconciliar la imagen de la hija que creían conocer con la multimillonaria gestora de fondos que tenían al frente. El BMW, dijo Amanda de repente. ¿Podrías comprarte una flota de BMWs? Podría, pero me gusta mi Honda. Es confiable. Gasta poco y me recuerda que la riqueza no tiene por qué definir cómo vives. Miré a cada uno de ellos, eso lo aprendí viéndolos a ustedes. Lo infelices que pueden hacerte las cosas caras y estás tratando de impresionar en vez de vivir con autenticidad. La fachada perfecta de mamá finalmente se quebró. Victoria, lo siento tanto. Estábamos tan preocupados, lo sé, y entiendo por qué. Desde afuera. Mi vida probablemente parecía preocupante, pero quizás ahí está la lección. El éxito no siempre se ve como uno espera. Papá carraspeó, sus instintos empresariales finalmente despertando. Victoria, esto es extraordinario. Realmente. Pero ¿por qué tanto secreto? ¿Por qué no incluir a tu familia en tu éxito? Porque no se trataba de ustedes, dije simplemente. Por primera vez en mi vida, estaba construyendo algo que era solo mío. No Victoria Harrison, hija de Robert Harrison, el promotor inmobiliario. No Victoria Harrison, hermana de Trevor Harrison, el abogado corporativo. Solo Victoria Harrison, gestora de fondos. Pero podríamos haberte ayudado, protestó Trevor. Tenemos contactos. Recursos. Trevor, en los últimos 2 años he cenado con 3 gobernadores de la Reserva Federal. He asesorado a 2 comités del Senado sobre regulación financiera y el propio presidente me agradeció en persona por mis propuestas de recuperación económica. Creo que mis contactos están bastante bien. La magnitud de lo que había logrado empezaba a hacer efecto en todos ellos. ¿La lista Forbes 30 ande 30? Murmuró mamá. Casi sin aliento, vas a salir en la portada, en la edición del próximo mes. Confirmé. El artículo se centra en cómo revoluciona la inversión sostenible. Mostré la vista previa en mi teléfono. Me llamaron la conciencia de Wall Street. Irónico, considerando que todos pensaban que me había alejado por completo de Wall Street. Amanda escribía frenéticamente en su celular. Victoria, hay artículos sobre ti en el Financial Times.
en Seikanamist. ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¿Por qué? Dejaron de prestar atención a lo que realmente hacía y se enfocaron en lo que creían que debía estar haciendo. La habitación volvió a quedar en silencio. El peso de su error empezaba a sentarse. Finalmente, papá habló. Victoria, ¿puedes perdonarnos? Pensamos que estábamos ayudando, pero claramente, estábamos siendo padres sobreprotectores. Algo autoritarios, pero padres que me aman y quieren lo mejor para mí. Completé. Aunque su definición de lo mejor necesitaba una actualización, Trevor miró la carpeta que había traído. Mi currículum revisado, cuidadosamente editado para ocultar lo que él creía que era un fracaso, pero que en realidad había sido el periodo más exitoso de mi vida. Me siento como un idiota. No lo hagas. Eres un hermano mayor que intentaba proteger a su hermana, aunque con métodos un tanto bruscos. Un tanto, se rió Amanda. Rompiendo por fin algo de la tensión, organizamos una intervención para una multimillonaria bromeo. En mi defensa, dijo mamá, dejando asomar una pequeña sonrisa. Manejas un auto muy preocupante para alguien que vale $4,000 millones. Estoy considerando actualizarlos, admití, tal vez algo de esta década. Papá seguía revisando el informe trimestral que Márquez había enviado a mi celular. Victoria, estos rendimientos son increíbles. ¿Cómo supiste invertir en computación cuántica antes de que nadie hablara de eso? Porque pasé 2 años en Goldman Sachs viendo a todos perseguir las mismas oportunidades. Me di cuenta de que el verdadero dinero estaba en tecnologías con 3 a 5 años de ventaja respecto a la adopción masiva. Me recosté en la silla. Por primera vez desde que entré en esa sala me sentí relajada. Además, tenía una ventaja que ningún otro gestor de fondos tenía. Ustedes me enseñaron a pensar a largo plazo. Cada cena familiar en la que hablaron de construir riqueza generacional. Cada lección sobre paciencia y estrategia, yo estaba escuchando, solo que lo apliqué de una forma distinta a la que esperaban. La ironía no se le escapó a nadie. Los valores que ellos mismos me inculcaron me habían llevado al éxito, pero como ese éxito no se parecía al de ellos, no lo vieron venir. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó mamá con nosotros. Quiero decir, ¿aún quieres formar parte de esta familia después de lo ridículos que fuimos? Mamá, siguen siendo mi familia. Eso no cambia, pero tal vez esto cambie como hablamos entre nosotros de ahora en adelante. ¿A qué te refieres? ¿A qué tal vez? La próxima vez que les preocupe una de mis decisiones, pregunten antes de organizar una intervención. Tal vez confíen en que soy capaz de tomar buenas decisiones, aunque no sean las decisiones que ustedes tomarían. Trevor asintió. Lentamente, tal vez celebremos tus logros en lugar de intentar arreglarlo. ¿Qué creemos que son tus fracasos? ¿Eso estaría bien? Papá seguía mirando los números en mi celular. Victoria, tengo que preguntarlo. ¿Necesitas algo de nosotros? Digo, claramente no apoyo financiero, pero, en realidad sí, dije. Sonriendo, necesito que dejen de preocuparse por mí, que confíen en que sé lo que estoy haciendo, y que entiendan que mi versión del éxito no se ve como la de ustedes, y está bien. Trato hecho, dijo mamá de inmediato, aunque me reservo el derecho de preocuparme por motivos no financieros, como si estás comiendo suficientes verduras o durmiendo. Bien, de eso es válido. Privilegios de madre. Amanda seguía navegando entre artículos sobre mi Victoria. Hay una foto tuya en una gala benéfica. Esa es la secretaria de comercio, probablemente. Asisto a muchos eventos de ese tipo. Networking. Ya sabes, le guiñé a Trevor, resulta que no se me da tan mal cuando no me están diciendo que necesito hacer más contactos. La tarde, que había comenzado como una intervención por mis supuestos fracasos, se había transformado en algo completamente distinto. Mi familia me miraba con otros ojos. No como a la hija decepcionante que se había perdido, sino como a alguien que había encontrado su propio camino y triunfado más allá de sus sueños más ambiciosos. Una última pregunta, dijo papá, el estudio. ¿Piensas mudarte a un lugar más apropiado? Para alguien de tu nivel, pensé en mi apartamento modesto, con su única ventana que daba a la ciudad, el lugar donde pasé incontables horas construyendo mi imperio, mientras mi familia se preocupaba por mis elecciones de vida. ¿Sabes qué? Creo que me quedaré. Me recuerda lo que realmente importa. Me levanté, recogí mi bolso, además. A veces, el mejor trabajo se hace en espacios pequeños y sin distracciones. Cuando me dirigía a la puerta, mamá me llamó Victoria. Para la cena del próximo domingo,
¿Te gustaría contarnos en qué estás trabajando ahora? Me refiero a contarnos de verdad, me giré a mirarlos. A mi familia bien intencionada. Amorosa y completamente humillada. Me encantaría, mamá. Estoy trabajando en algo bastante emocionante en tecnología para agricultura sostenible. Los 4.000 millones son solo el comienzo. Y con eso, los dejé sentados alrededor de su mesa de comedor formal. Probablemente intentando entender cómo habían malinterpretado tanto a la hija que creían conocer tan bien. La intervención había terminado, pero nuestra verdadera relación apenas comenzaba.